Hola, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien allí donde estéis. Quería empezar dando las gracias a Galimplan por darme esta oportunidad de contribuir a esta avalancha de información odontológica que tenemos aprovechando la cuarentena. La verdad es que otra cosa no sabemos, pero seguro que salimos mucho más sabios y sabiendo mucho más de odontología, con muchas ganas de poner en práctica todos los conocimientos que estamos aprendiendo día a día a través de nuestros ordenadores, de nuestros portátiles, de nuestros móviles o de tablets. Quería empezar antes saludando a todos los compañeros y amigos de todos los lados, de mis compañeros de aquí de España, de Valencia, de otros lugares de España, de Latinoamérica, de Ecuador, de Guatemala, de Argentina, me han dicho todos que se conectaban, y especialmente de México, de mi México querido. El tema de hoy, cuando empezó Galimplan a organizar los webinarios para amenizarnos las tardes, propuse varios temas y este de ellos, de todos de los que propuse, este probablemente es el que parece que es menos comercial, tiene menos marketing. Es un tema del que me gusta mucho hablar, del que hemos trabajado a nivel clínico y sobre todo científico en nuestra unidad de cirugía bucal, en el máster de cirugía bucal, pero es un tema del que rara vez suelo hablar fuera de mi casa, fuera de la Universidad de Valencia. Dentro de la universidad es una clase que doy en tercero de carrera, que la repito en quinto de carrera, que se la repito a los del máster y la doy en todos los posgrados que organizamos, porque creo que es fundamental. Antes de ponernos a hacer un tratamiento odontológico, el que sea, es crucial que sepamos entender y resolver las complicaciones que se nos pueden plantear. ¿Vale? Entonces, esta es mi casa, profesionalmente hablando, es la NAU, nuestra antigua universidad, que es la sede original de la Universidad de Valencia, y esta es la que es tan bonita en la parte de arriba, y luego la imagen que tenéis aquí es la clínica odontológica, que es bastante más moderna y bastante más fea. ¿Vale? Entonces, lo que quería comentaros es que esta es la realidad de las complicaciones. Estas gráficas están sacadas de este artículo, que tiene ya algunos años. Perdón, de este artículo no, pero esto es de PubMed. El número de publicaciones sobre implantes dentales hasta 2012 y luego seguiría exponencialmente, y el número de publicaciones sobre complicaciones de implantes dentales. Veis que es exponencial. Sin embargo, cuando rascamos un poquito, haciendo una búsqueda, esta es una búsqueda reciente de este fin de semana cuando estaba actualizando la charla, y vemos los dos tipos de complicaciones, ¿no? Este sería las complicaciones de las que vamos a hablar hoy. He buscado con palabras que se me han ocurrido, complicaciones quirúrgicas, complicaciones tempranas de los implantes dentales, y vemos en la literatura, pues no llega a 100 resultados, de los cuales seguro que si filtramos, algunos están equivocados y nos tratan sobre el tema. En cambio, si buscamos sobre perimplantitis o complicaciones biológicas, que sería el hermano mayor o el hermano famoso de las complicaciones que vamos a hablar hoy, pues vemos la avalancha informativa que hay. ¿Vale? La perimplantitis pues es un tema de moda a nivel clínico, a nivel científico, en los congresos, en las publicaciones. En cambio, probablemente es muy raro que muchos de los que estáis asistiendo a este webinario os hayan hablado de complicaciones tempranas, más quizá si tenéis suerte en la universidad, pero es raro que se hable en los congresos. ¿Y qué es una complicación quirúrgica o temprana? ¿Vale? Porque son sinónimos. Pues es un efecto adverso, la definición es un efecto adverso, no intencionado, no deseado y no esperado, causado, desencadenado por un procedimiento quirúrgico. Incluye tanto las complicaciones intraoperatorias como en el posoperatorio temprano, que iría desde días o incluso hasta algunas semanas. La mayoría de complicaciones se deben a accidentes o errores quirúrgicos y la mayoría se pueden evitar si hacemos bien las cosas, si hacemos una historia médica completa, si hacemos una exploración clínica y radiológica exhaustiva y haciendo un buen plan de tratamiento. ¿Vale? Entonces, todo lo que nos ha contado el doctor Jesús Pato ya hace 3 lunes, que viene contándolo cómo hacer una planificación correcta, pues todo eso nos va a ayudar a prevenir estas complicaciones. En esta revisión que os pongo aquí bajo la referencia, que es de las pocas revisiones sobre complicaciones tempranas o quirúrgicas, nos concluyen que son sorprendentemente raras, afortunadamente para nosotros, porque estas son complicaciones que de verdad nos provocan un chute de adrenalina. La perimplantitis
Es una complicación de las que pues, tú puedes ir a tu casa, puedes pensar qué hacer, consultarlo con los compañeros. Entonces, es una complicación, pero no es una urgencia. En cambio, las complicaciones quirúrgicas muy frecuentemente son complicaciones y además son urgencias. Entonces, afortunadamente, son raras. Estos autores identificaron 17 complicaciones diferentes publicadas en la literatura y dentro de ellas, pues las más frecuentes eran lesiones de un diente adyacente, desplazamiento de implantes al seno maxilar, sangrado excesivo, daños nerviosos, infecciones y fracturas mandibulares. De todas ellas vamos a comentar, excepto de la fractura mandibular, que colocando implantes simplemente, es decir, no solamente con colocación de implantes, no hemos tenido ningún caso en los 25 años de historia del máster y por lo tanto pues no puedo enseñaros. Entonces vamos a hablar de estas complicaciones. Empezaremos por la más sencilla y de la cual no hay mucho que comentar. La lesión de un diente adyacente, probablemente muchos de los presentes, muchos de los que asistís al webinario, sabéis mejor que yo qué hacer en estos casos. Si el destrozo no es muy grande, podremos salvar el diente con un tratamiento conservador como una endodoncia. Quizá hace falta retirar el implante, quizá no. Ya dependerá de cómo esté de mal posicionado. En este caso, pues se resolvió el caso con un tratamiento endodóntico. La segunda complicación, de la cual también hablaremos brevemente, es qué hacer o cómo puede ocurrir que se nos desplace un implante al seno maxilar. Entonces, esta es una complicación relativamente infrecuente que suele estar relacionada con elevaciones de seno directas, es decir, generalmente elevaciones de seno que hacemos en casos con 2, 3, 4 milímetros de hueso entre la cavidad oral y el seno maxilar, pero que nos confiamos y pensamos que podemos tener una buena estabilidad con esos 2, 3, 4 milímetros. Pues en esa situación, si no medimos bien, al perderse la estabilidad primaria de esos pocos milímetros, es posible que el implante acabe dentro del seno. ¿Y qué hacer en esos casos? Pues tenemos en la literatura varias opciones. Las verdes serían las ideales. Si el implante queda cerquita de la cavidad oral, queda justo pegado al proceso alveolar, pues podremos, si tenemos mucha suerte, está reportado por el grupo de Barcelona, sacarlo a través del hueso alveolar, es decir, del propio lecho del implante, si somos muy habilidosos, y lo que es más habitual es sacarlo, como veréis ahora en un caso, en este caso resuelto, a través de una ventana lateral, igual que hemos hecho para hacer la elevación de seno directa. Y después, si el implante se fuera muy arriba, se nos fuera por el seno maxilar y se nos perdiera, pues tendríamos que hacer una interconsulta con el otorrino y que ya lo sacaría por medio de una cirugía endoscópica, ya sea pues solamente a través de la nariz. Entonces vemos aquí este caso que veíamos antes, que el implante accedemos a él a través del propio agujero, de la propia ostectomía que hemos hecho en la pared lateral del seno para hacer la elevación de seno. Simplemente perforamos la membrana, es muy sencillo, y entramos a buscarlo con unas pinzas, ¿vale? Puede ser que ocurra que entre que hacemos la radiografía, el TAC, y que accedemos quirúrgicamente, el implante se haya movido, ¿vale? Entonces, podemos pedir al paciente que mueva la cabeza para que se nos acerque a la zona de la ventana. Y vemos aquí el caso resuelto, como veíamos al inicio que teníamos una sinusitis en ese seno y que ahora al extraer el implante la sinusitis se resuelve. Estas son dos complicaciones poco frecuentes y sencillas de resolver. Vamos a hablar a continuación de complicaciones hemorrágicas y para hablar de estas complicaciones pues tenemos la suerte de que algo que no suelo poder permitirme es que tengo aquí apoyándome a dos compañeros que han participado activamente en la creación del material que os voy a presentar. Entonces, primero, hablar de la equimosis. Esta es una presentación que doy habitualmente para implantólogos, para cirujanos que están empezando a hacer cirugías de implantes. Entonces, la equimosis de las que voy a hablar es la complicación más frecuente, porque en realidad no es una complicación. Solamente se nos complica en estos casos si no somos capaces de preverlas y sobre todo de avisar al paciente, ¿vale? Porque un paciente que nos aparece con esta cara al cabo de una semana, cuando viene a quitarse los puntos o cuando viene a la revisión, es un paciente al que si le hemos avisado desde el principio nos mantiene el respeto profesional, entiende que esto es una cirugía, que le hemos avisado de que esto le podía ocurrir y no le da más importancia. En cambio, si el paciente nos le avisamos,
Pues cuando viene así, toda la semana los familiares y los vecinos diciéndole que eso no le pasó cuando le pusieron sus implantes, pues lo que ocurre es que cuando se viene a nosotros viene con cierta agresividad. Entonces es una complicación que tenemos que desactivar simplemente previendo que puede ocurrir. Esta complicación ocurre por la lesión de pequeños vasos capilares sanguíneos, ya sea en las mucosas o en el hueso. Y es habitual que nos ocurra en pacientes anticoagulados o que tienen trastornos de la coagulación. Por lo tanto, es fundamental para preverla y poder aconsejar al paciente y poder avisar al paciente, es fundamental la historia médica, ¿vale? La historia clínica completa. Vemos otro caso aquí de una paciente, pues son pacientes generalmente de cierta edad y con medicación anticoagulante. Vemos 3 implantes colocados en hueso íntegramente, mucho hueso, una buena encía y es una cirugía muy sencilla. Lo que pasa es que pues una paciente que sangra un poco de más de lo normal y aparece al final una moradura, que es una equimosis. Estas equimosis no requieren tratamiento, solamente avisar al paciente del proceso, que es un proceso que, como cualquier moradura, va a ir cambiando de color, va a ponerse morada, luego va a ponerse amarilla, luego verde y poco a poco va a ir desapareciendo. Y además va a ir bajando por gravedad. De la zona de la cara va a ir poco a poco bajando, cada vez que cambia de color y le puede aparecer hasta en el pecho. Al cabo de 2 o 3 semanas, por fin desaparece, ¿vale? Pero simplemente avisar al paciente. Tratamiento sencillísimo de esta complicación. Pero vamos a hablar de la verdadera complicación hemorrágica que puede suceder con los implantes dentales. Y es una complicación de la que luego podréis aprovecharos de que está aquí José Balaguer, que es el primer autor de los artículos científicos que hemos publicado sobre este tema recientemente. Es el que realizó, José es compañero del máster de cirugía bucal e implantología y actualmente alumno de doctorado. Pues bien, en 2015 publicamos juntos una revisión sobre complicaciones hemorrágicas inmediatas de los implantes dentales. Y dentro de las complicaciones que hay, la verdaderamente importante es el hematoma sublingual, de la cual hay publicados 15 artículos y ninguno de ellos son estudios. Son todos artículos de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, el artículo de Dubois, que son 2 casos clínicos. Vemos aquí lo que ocurre. Un implante está demasiado lingual y reporta que son 2 casos. En uno, 15 minutos después de la cirugía, el paciente llama a la consulta con dificultad respiratoria, protrusión de la lengua y es un paciente que tienen que hacerle la traqueotomía para poder resolver la complicación. Porque es una complicación que es la única complicación en implantología que es potencialmente mortal, ¿vale? Es una urgencia médica, una urgencia hospitalaria. Y luego el segundo caso que presentan, a las 7 horas, también el paciente aparece con hinchazón, con distrés respiratorio y se resuelve haciendo una traqueotomía. Entonces, esta complicación es fundamental conocerse la anatomía. Y para esta anatomía la suelo explicar yo cuando la doy la charla en cursos o en congresos o en la universidad en las clases, pero tenemos la suerte de que tenemos aquí con nosotros a Pedro Serrano, que es un compañero, un odontólogo excelentemente formado, un gran cirujano y además un apasionado de la anatomía, que junto a otro compañero, también, Pedro es de Málaga, aunque vivió mucho tiempo en Valencia, y el doctor Juan Guarinos, que es de aquí de Valencia, llevan años haciendo unas disecciones en cadáver que son verdaderamente espectaculares, algunas de las cuales nos han cedido para nuestros libros y nuestros artículos, pero aprovechando que está Pedro aquí, pues me gustaría que fuera él quien las explicara. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Marbella. Voy a compartir mi pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla? A ver, ahora. ¿Veis mi pantalla todos? Ahora sí estamos viendo, Pedro, sí. Sí, pues yo, a ver si yo puedo verla. Yo no puedo ver mi pantalla. ¿Me podéis ayudar a verla? Sí, tienes que minimizar la pantalla de vídeo y vas directamente al PowerPoint. Ah, ok, perfecto. Ahora sí. Disculpadme.
Bueno, pues entonces, muchas gracias por contar conmigo para la presentación. La verdad que me gusta mucho la idea de poder hacerlo así a distancia, aunque estemos separados por tantos kilómetros, pero me gusta mucho la opción. Bueno, este trabajo esta disección es de un grupo de trabajo del Departamento de Anatomía de la Universidad de Valencia y bueno, por no alargarme mucho, en la descripción de las imágenes, estas son cadáveres formalizados con inyección de látex. El látex rojo inyecta la parte arterial y el látex azul la parte venosa. Como la parte venosa no tiene pared muscular, ese látex azul a lo mejor lo podéis ver por alguna parte de la estructura de la disección, pero bueno, los nervios, como podéis ver, se ven blancos, no están teñidos y los músculos, la verdad que están muy bien conservados. En general, en todas estas presentaciones de cadáveres que se hacen en la Universidad de Valencia. En la imagen que tenemos delante, para explicar un poco la vascularización del suelo de la boca, lo que podemos ver por situarnos es una visión lateral en el que tenemos en la zona derecha el músculo, en la parte más de la derecha de la imagen, el músculo esternocleidomastoideo, debajo de la piel está a la derecha, el músculo, el nervio auricular posterior, la carótida común, y de la carótida común vamos a tener dos arterias grandes, que son la interna, la carótida interna y la carótida externa, y la carótida externa va a dar varias ramas, entre ellas va a dar la rama lingual, que es esta rama que estamos viendo aquí, que se dirige hacia la zona anterior. Los músculos que estamos viendo que forman el suelo de la boca se insertan aquí en la apófisis genis posteriores y este músculo es el genio ioideo, se inserta en el hueso ioides y en la apófisis genis superiores el genio gloso. Lo curioso de esta zona es que vamos a tener tres irrigaciones diferentes. Vamos a tener una irrigación que va a ser la arteria sublingual, que va a venir de la arteria lingual que estamos viendo aquí, y la irrigación de la arteria submentoniana que va a venir de la arteria facial. También, como vamos a ver, va a venir parte de la irrigación a través del hueso mandibular, a través de la arteria dentaria o de la que pasa al lado del nervio alveolar inferior. En esta imagen tenemos una visión frontal en el que se ve perfectamente el suelo de boca, porque nos situemos también un poco y describir la imagen. En la parte de la izquierda lo que vamos a tener es el vestíbulo bucal, piel, tejido celular subcutáneo, hueso, y en la inserción de la línea oblicua interna tenemos el músculo miloioideo, que forma el suelo de la boca. Aquí delante, como podéis ver, tenemos la inserción en la apófisis geni, tenemos la inserción del genio gloso, el genio ioideo, y en esta visión posterior aquí podemos ver cómo la arteria lingual entra, hace un trayecto sinuoso dando distintas ramas, unas ramas más en base de la lengua, y viene hacia adelante haciendo un trayecto sinuoso y llega hasta la zona anterior, hasta la zona medial. También en esta imagen, que es muy bonita, bueno, pues la lengua se ha echado hacia la parte izquierda, esto es base de lengua, y aquí lo que tenemos es el nervio lingual. El nervio lingual también corre paralelo a la rama mandibular y va a dar ramas que van a llegar a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. También sabéis que aparte de ser un nervio del quinto par, del trigémino, también trae fibras de la cuerda del tímpano, que son del séptimo par del nervio facial. En esta diapositiva lo que tenemos también es otra visión del suelo de boca, es una imagen frontal en la que se ha hecho una disección, sea en línea media, se ha hecho un corte y se ha reversado toda la parte izquierda del cadáver. Entonces lo que tenemos aquí delante, como podéis ver, es el suelo de boca, es decir, esto, si tenemos un sangrado de alguna de estas arterias, lo que va a ocurrir es que va a ser como una tienda de campaña, realmente va a retener todo el componente hemorrágico que pueda tener. Todo esto en un paciente que tenga algún déficit de la coagulación o esté tomando alguna medicación, pues claro que puede ser una complicación, y una complicación que, como dicen los artículos y como hemos podido ver alguna vez, pueda comprometer la vida del paciente. Tanto una complicación hemorrágica como una infección dental, que se nos haga un acceso sublingual con una protusión del dorso lingual. Aquí también, por remarcar un poco esto que estáis viendo aquí, es el conducto de Wharton. No es el nervio lingual, es el conducto de Wharton. El nervio lingual viene por aquí detrás.
En esta diapositiva se ve la cara posterior de la mandíbula y el deciros que también lo que se puede ver, no lo hemos encontrado descrito en los artículos, pero lo que se puede ver en muchos cadáveres, porque esta foto es nuestra también, del grupo de estudio de la Universidad de Valencia, en relación con el departamento del doctor Peñarrocha, son entradas que tienen la mandíbula a nivel medial, encima de la apófisis geni, que es la inserción de esos músculos geniogloso y genioideo, que consiguen que son terminaciones y perforan la parte posterior del hueso, y nosotros se puede ver, ahora en la siguiente imagen veréis que incluso hacen anastomosis con la otra, con el nervio alveolar, con el conducto alveolar inferior, con la rama incisiva de estos nervios. Si quieres, si miramos, nos fijamos en muchas veces los tags que tenemos, podemos ver estas perforaciones que, por tranquilizar un poco a la hora de poner implantes o por saber dónde tenemos que localizarla en línea media. Son perforaciones que van a estar en línea media, que no es una zona habitual a la hora de poner 2 implantes mandibulares o hacer una rehabilitación inferior, puesto que queda justo en línea media y no se repartimos los implantes de forma simétrica. Son línea media y son bastante inferiores. Pasa que son una cosa que hay que tener en cuenta, y como todo en esto, como todo que se repite, lo más importante al final es una buena historia clínica, identificar pacientes que tengan déficit o trastornos de la coagulación y unas buenas pruebas complementarias para poder evitar este tipo de complicaciones en la medida de lo posible. En esta imagen es una imagen frontal en la que se ha hecho una incisión en línea media, en piel, en plano muscular también, y se ha separado completamente hacia ambos lados, y se ha hecho una incisión con un piezosurgery entre los 2 incisivos inferiores. Como podéis ver, en el lado de la derecha tenemos la salida del orificio de mentoniano, el nervio mentoniano, que hace sus ramificaciones, y en la zona del corte se ve mucosa de la pared lingual, y se ven estas anastomosis que estamos hablando, que une el lado derecho con el lado izquierdo. Es decir, va a haber un aporte o una compensación en la vascularización de la zona, y va a estar todo haciendo un circuito completamente cerrado, y no podemos pensar en un lado derecho o un lado izquierdo. Tenemos que pensar en un compendio entre el lado derecho y el lado izquierdo, y una unión en línea media con vascularización. Entonces, bueno, esta imagen es a modo de resumen. Aquí se ha elevado el músculo digástrico. Este es el mieloideo que hemos dicho, el del suelo de boca. Y aquí podéis ver cómo la carótida interna va a hacer un trayecto que va a llegar al orificio carotidio, en base de cráneo, no va a dar ninguna rama. Y la carótida externa va a dar ramas tiroideas, va a dar la rama lingual, va a dar una rama facial que va a hacer una irrigación en la cara externa y los músculos de la mímica. Por ejemplo, esta rama submentoniana es rama facial, perdón, esta es la submentoniana y esta es la labial inferior. Y tenemos que entender que todo esto es un circuito donde hay una vascularización, donde la parte derecha se ayuda a la izquierda, y que a la hora de poner implantes dentales tenemos que tener en cuenta que un sangrado o una alteración, un hemangioma en esta zona, o un angioma incluso, todo esto tenemos que identificarlo en las pruebas complementarias que estimemos oportuno, antes de vernos en una situación desagradable en la clínica. ¿De acuerdo? Así que nada, un saludo a todos, y ahora hablamos en la discusión. ¿Ok? Pues muchas gracias, Pedro. Menudo lujo. Si pudiera tenerte cuando doy las clases de este tema. Cuando quieras. Ahora te has ido un poco lejos, a Málaga, ¿no? Estamos un poco menos accesible. Vamos cerca. Bueno, no diré nada más de anatomía después de escuchar a Pedro. No puedo pasar yo de la diapositiva ahora, Carlos. ¿Estás usando el teclado? Ahora, ¿no? Sí, Ahora estoy sí. usando el teclado. Ahora. Vale. Bueno, entonces, como hemos visto, tenemos una arteria sublingual que emite la arteria lingual, una rama de la lingual, que llega a línea media y que en algunos casos puede llegar a perforar la mandíbula y anastomosarse con
con el conducto incisivo, ¿no? Con la arteria incisiva. Entonces, en la revisión que realizó José, que luego también nos hablará, estará para la discusión, pues lo que vimos es que, claro, la mayoría, todos los implantes de la revisión que causaron esta complicación, el hematoma sublingual, eran muy largos, ¿vale? Son implantes probablemente de otra época. Actualmente no ponemos implantes tan largos. Entonces, como decía Pedro, es un conducto que suele quedar bastante bajo, ¿vale? No es habitual encontrarlo tan alto como en este caso. Entonces, tenemos simplemente que no poner implantes excesivamente largos en la zona anterior mandibular. Y también, por supuesto, tenemos que angularlo correctamente. Si nos vamos demasiado hacia vestibular, sabemos que podemos tener un problema estético, un problema de perimplantitis. Y entonces lo que suele pasar es que huimos de vestibular y podemos pasarnos, seguirnos hacia el lingual. Entonces, cuanto más hacia el lingual nos vayamos, tenemos riesgo de perforar esta arteria, que no hace falta que esté perforando dentro de la mandíbula para que nos cause un problema. Lo que ocurre es que si la tocamos, si el ápice se nos va afuera, al principio lo que puede ocurrir es que cortamos esta arteria, la arteria se contrae, además está el anestésico con vasoconstrictor, la arteria se mete hacia el suelo de la boca y como está por el daño que le hemos causado, se constriñe y también está el anestésico, como decía. Cuando eso va pasando, pasa el efecto del anestésico y pasa el efecto inicial del cuerpo de vasoconstricción para defenderse, al abrirse la arteria es cuando puede empezar a ocurrir el sangrado. Este problema de sangrado es más importante en la zona anterior, pero es más frecuente perforar o tener el riesgo de perforar en la zona posterior, donde no es tan grave el riesgo que corremos, pero también discurren vasos, ¿vale? Y lo que tenemos es esta situación. Es muy habitual que en la zona posterior mandibular nos encontremos la fosa submandibular, una concavidad que pues aloja el suelo de boca, aloja la glándula y otro caso que podemos ver, ves como en la zona posterior es habitual encontrarse esta anatomía mandibular. Luego veremos en qué porcentaje de pacientes pues nos encontramos esta concavidad. Y esto tenemos que estudiarlo, porque como os decía, pues la arteria sublingual puede emitir perforantes en la zona media, pero discurre cerca de la cortical interna mandibular. Y en este estudio de 2014, pues estudiaban estos autores el riesgo de lesión del nervio, pero como parte de su estudio estudiaban qué porcentaje de pacientes de zona mandibular posterior tiene una forma de la mandíbula así, ¿vale? Que es como pues, redondeada, en qué porcentaje de pacientes las paredes óseas son paralelas y en qué porcentaje hay una concavidad. ¿Vale? Y lo que encontraban es que a nivel de molares, de primer molar y de segundo molar, es mayoritaria la presencia de concavidades, ¿vale? En torno al 60% de los casos encuentran cierta concavidad que debe ser, para ellos registrar concavidad tenía que ser de 2 milímetros o más, con lo cual la concavidad es muy frecuente. Y tendremos que tener cuidado a la hora de planificar nuestros implantes. La clave es estudiar esta forma y adaptar nuestro tratamiento, pues o poner implantes más cortos o adaptar la inclinación de los implantes para evitar esa concavidad y evitar el riesgo de perforar algún vaso, que no va a ser tan grave como el hematoma sublingual que hemos visto, pero sí que nos puede dar un disgusto. Entonces, ¿qué hacer si nos ocurre esta complicación? Pues lo primero que hacen en todos los estudios y lo que manda una urgencia médica como es esta, pues es garantizar la seguridad de las vías aéreas, ¿vale? Entonces, tenemos que controlar al paciente de cerca. Ante la duda, el paciente empieza a tener un poco de distrés, dificultad respiratoria. Ante la duda es una urgencia hospitalaria. Nos iremos cogeremos nuestro coche o llamaremos una ambulancia y os aconsejo que os vayáis con el paciente, porque como odontólogos vamos a tener pocas urgencias hospitalarias. Cuando tengamos una, acompañemos al paciente hasta allí, hasta que veamos que está todo resuelto. Y una vez está garantizada la seguridad de las vías aéreas, que puede ser o con traqueotomía o intubándolo si llegamos a tiempo o con una traqueotomía, ya después en el hospital van a pasar a intentar controlar la hemorragia de diferentes formas, ¿vale? Que sepáis que en la revisión de la literatura que hizo José, ningún paciente falleció. Es verdad que son pocos y es verdad que posiblemente hay un sesgo de publicación y si algún paciente ha fallecido, pues es más complicado publicarlo, tener las ganas de publicarlo, ¿no?
Entonces veis aquí los casos revisados, los artículos revisados en la revisión que hicimos, y todos son casos generalmente de 1, 2, 3 casos. El sangrado, el hematoma sublingual ocurre más veces durante la cirugía, lo cual es muy bueno porque estamos nosotros allí, bueno, durante la cirugía o unos minutos después. Esto es lo ideal, porque si nos ocurre la hemorragia, lo mejor es que tengamos al paciente todavía en nuestra sala de espera o en nuestro sillón, le controlamos el sangrado, podemos comprimir y si vemos que se nos complica, entonces podemos llevárnoslo al hospital sin perder tiempo. En cambio, los casos que son diferidos son los más peligrosos porque el paciente aquí ya se ha ido a su casa y le perdemos el control. Luego veis que tratamiento, como os decía, pues la mitad de los casos llegan a tiempo para poder ser intubados en el hospital y la otra mitad más o menos se les hace una traqueotomía para poder mantener al paciente respirando sin ningún problema. Luego de este artículo tenemos probablemente la mejor toma de decisiones, ¿vale? Si a alguien le interesa esto para algún trabajo o para tenerlo claro, pues que veáis que cuando tenemos una hemorragia severa en el suelo de boca, lo primero que hacemos es medidas de control local, compresión, agentes hemostáticos, cauterizar con bisturí eléctrico, si lo tenemos disponible. Vamos a monitorizar al paciente de cerca, es decir, lo mantenemos en nuestro sillón o en una sala que tengamos tranquila y lo que vamos a hacer es ver si ese hematoma está estable o si crece. Nos indican muy convenientemente que evitemos quitar los implantes, es decir, no quitemos los implantes porque los implantes están haciendo parte de esa compresión. Si le quitamos el implante todavía va a sangrar más. Si el hematoma no expande, lo que hacemos es un tratamiento expectante. Mantenemos al paciente en observación más tiempo hasta que nos vayamos a dormir. Este tipo de cirugías en pacientes anticoagulados pues no deberíamos hacerlos por la tarde a última hora. Entonces son pacientes que tenemos tiempo por delante para poder controlarlos. Si en cambio el hematoma se expande, lo que hacemos es, lo primero, ya hemos visto que mantener la vía aérea abierta, intubar y si hiciera falta, traqueotomía. Y una vez está asegurada la vía aérea, lo siguiente que haremos será, bueno, nosotros no, esto ya es un tratamiento hospitalario. Van a intentar controlar el sangrado. ¿Cómo? Pues con ligadura de vasos y intraoral, si pueden acceder a los vasos, van a hacer una ligadura y si no es accesible el origen del sangrado, pues ya o una ligadura extraoral en vasos de mayor calibre, pues una ligadura de la arteria facial si vieran que la hemorragia viene de la arteria submentoniana o una embolización. Y os presento pues, dos casos que son los que nos han ocurrido, ¿no? En 25 años de historia del máster, pues dos casos afortunadamente es muy poco habitual, de los dos casos que hemos tenido en nuestro servicio. Este es un caso de implantes sencillos para una sobredentadura. La paciente lleva una completa superior y quiere poner una sobredentadura sobre dos implantes. Y 10 minutos después de colocar los implantes, el paciente empieza con dificultad respiratoria. Y esto es lo que vemos. Vemos cómo el suelo de boca, como decía Pedro, empieza a hincharse porque la arteria que hemos lesionado está por debajo del músculo miloioideo y entonces empieza a hincharse como una tienda de campaña. El suelo de boca empuja hacia atrás la lengua y la lengua es la que bloquea la vía respiratoria. Entonces esta paciente fue trasladada a un hospital de urgencia, la acompañamos porque fue inmediato, es decir, ocurrió mientras estaba en la clínica, se le hizo una traqueotomía y después pudieron controlar la hemorragia. Y es un paciente que, como podéis imaginar, de un tratamiento tan sencillo como dos implantes pasa a ser uno de los momentos de mayor adrenalina y estrés que se puede vivir en una consulta dental. Y el segundo caso es tardío, fue afortunadamente menos grave, pero es más peligroso porque es un caso, como os comentaba, este es el típico caso que está bien anestesiado el paciente, el vaso que está dañado tiene una vasoconstricción como mecanismo defensivo para frenar el sangrado, pero cuando ese efecto pasa, el paciente se va a su casa. ¿Veis? Cuando los implantes los veis, son implantes que están colocados con un hueso buenísimo, tienen hueso por vestibular, no hay es una cirugía sencilla. El único problema es el paciente con sus trastornos de la coagulación o su anticoagulación. 5 implantes en este caso, que se colocan sin ninguna complicación, y al cabo de muchas horas el paciente llama al teléfono de urgencias de la clínica porque tiene dificultad respiratoria.
Entonces, le pedimos que acuda al hospital, le acompañamos al hospital y vemos cómo el suelo de boca está elevado, cómo está empujando la lengua y, afortunadamente, bueno, hicimos un TAC en este caso, y es el TAC que pudisteis ver antes. Vemos el TAC en línea media tiene un agujero perforante en la mandíbula, por lo que entra esa arteria sublingual, que en este caso está extrañamente alto, ¿vale? Suelen estar más bajos, pero en algún caso puede ser. Entonces veis que son cortes consecutivos del TAC y vemos que el agujero perforante está muy cerquita de este implante. Es un caso que se ingresó en el hospital en observación y simplemente con medidas de compresión y observando al paciente se resolvió espontáneamente sin tener que hacer ni intubar ni traqueotomía. Y este es el caso terminado con los mismos implantes que se le colocaron el primer día. Por supuesto que no se quitaron. Y vamos bien de tiempo. Voy a presentar el inicio de la siguiente complicación y dejaremos la segunda mitad de las complicaciones nerviosas y las complicaciones infecciosas las dejaremos para un segundo webinar. Cuando colocamos implantes, no hablamos de regeneración, ¿vale? Solamente en cirugía de implantes. Podemos lesionar varios nervios, podemos lesionar el nervio dentario inferior, que es el más habitual, el más frecuentemente lesionado, y lo podemos lesionar durante la anestesia, porque nos coincida justo que golpeemos el nervio, durante el fresado, durante la colocación del implante, y lo que es más habitual, por el sangrado intraoperatorio, ¿vale? Por el sangrado que ocurre, que comprime el propio sangrado, el hematoma que se forma pueda comprimir el nervio. Y también podemos lesionar el nervio lingual o el nervio mentoniano, ya sea porque coincida justo la anestesia o porque manejando el colgajo hagamos alguna incisión o desplacemos en exceso el nervio y lo traumaticemos. Existe poquísima literatura al respecto de cuántos nervios lesionamos los cirujanos que nos dedicamos a los implantes. Tenemos, por ejemplo, este artículo de Tara Renton, que es una neuróloga del Reino Unido especializada en neuropatías trigeminales, y en un artículo de 2011 ellos veían en Inglaterra, en su hospital, que el 18% de las lesiones de neuropatía trigeminal eran causadas por implantes. Esto posiblemente, el Reino Unido es un país en el que se colocan, seguro que la gente de Galimplant lo sabe mucho mejor que nosotros, se colocan muchos menos implantes que en España, con lo cual probablemente esta tasa en España sería superior. Y también lo pongo como curiosidad para que estéis tranquilos, la mayoría de pacientes, al menos en Inglaterra, y yo pienso que en España es similar, no denuncian al profesional cuando tiene este tipo de complicaciones. Es una curiosidad que ponía en el artículo. Las lesiones en el nervio dentario, ¿vale? La lesión trigeminal, técnicamente se clasifica en 3 niveles de lesión, que tienen estos nombres: neuropraxia, xenotmesis y neuromesis, y básicamente la neuropraxia es una compresión, no hay un daño real del tejido nervioso, solamente de la vaina que lo recubre. Los axones están intactos y lo que tenemos es un alargamiento o una compresión. Entonces, estos son, afortunadamente, la mayoría de los casos. Estos casos son los típicos que el paciente, cuando viene a quitarse los puntos, tiene un cierto adormecimiento y dentro de las primeras semanas ese adormecimiento va poco a poco menos y se resuelve. En la xenotmesis ya tenemos una laceración, ¿vale? Esto es típico que fresando llegamos a golpear el nervio, pero no lo cortamos por la mitad. Tenemos una laceración o una tracción severa. En este caso, pues ya hay un edema intrafascicular, ya hay lesión de tejido nervioso, porque hay una isquemia y hay desmineralización. Y lo que ocurre es que estos casos tardan un poquito más, ¿vale? El ritmo de recuperación nerviosa es más lento y podemos esperar mejorías hasta el cabo de 4 o 5 meses. En el caso más severo, que es el corte del nervio, lo vamos a saber qué ha ocurrido porque cuando pasan 3 o 4 meses no hay mejoría. Entonces, para poder mejorar estos casos van a tener que pasar por microcirugía, algo de lo que hablaremos en el final de esta charla, en el principio del webinario siguiente. Después, ¿qué sensaciones le va a notar el paciente? Pues la gravedad de la complicación, una vez se instaura y no se va, es decir, de las lesiones que permanecen, que son las menos habituales, pero las más graves, pues la gravedad va a estar muy dependiente del tipo de sensación que tiene el paciente. No será lo mismo que el paciente tenga una anestesia, que no sienta nada, o una hipoestesia, que sienta poco,
que tenga una alodinia, que es un dolor, ¿vale? Tiene una sensación extraña, pero además dolorosa, o una hiperalgesia. Entonces, va a depender, si tiene menos sensaciones, el paciente está extraño, pero se acaba acostumbrando, pero si además de sensaciones extrañas tiene sensaciones dolorosas, pues entonces sí que es una complicación extremadamente grave. Y lo que vamos a ver hoy, el próximo día veremos cómo manejarlas, o si nos dice Carlos que sigamos, pues seguiremos, según nos apetezca. Y lo que vamos a ver hoy es simplemente cómo prevenirlas, que muchas veces es de sentido común, pero para aquellos que están empezando, aquellos compañeros que tienen menos experiencia con implantes, pues siempre viene muy bien que nos recuerden este tipo de cosas. Ya sabéis todos seguro que tenemos que dejar 2 milímetros de seguridad al canal del nervio cuando planificamos nuestros implantes. Además, también sabéis que el agujero mentoniano está aproximadamente 2 milímetros coronal al nervio. Es decir, sabéis que hace una especie de bucle en muchos pacientes, de forma que a nivel del 5 es donde tenemos el nervio más alto. Por lo tanto, el 5 es el implante más peligroso para poner como un unitario. Y también este artículo mismo que habla sobre estas precauciones nos recomienda, y es así como debe hacerse, que en cualquier caso de cirugía de implantes que trabajemos cerca del foramen mentoniano, es muy conveniente exponerlo quirúrgicamente e ir a buscarlo sea lo primero que hagamos en la cirugía. Vamos a ver aquí un caso, para que no sea solamente teoría, un caso clínico de una paciente de cierta edad, una paciente mayor, en el que tenemos la típica duda de si ser conservadores con los dientes que le quedan o si ser un poco más agresivos y darle un tratamiento más sencillo. Entonces, aquí la duda era un caso habitual de extraer implantes y regenerar o extraer implantes, extraer dientes y hacer un tratamiento de tipo All-on-4. Como era una paciente que era mayor y además una paciente fumadora, se decidió que lo más sencillo, lo más predecible iba a ser un poquito más agresivo y hacer una rehabilitación de arco completo. Entonces vemos aquí cómo empieza la paciente. Se hace un aplanamiento de la cresta, se regulariza todo, es el primer paso, la incisión, regularizamos con gubia y con fresas, y lo que hacemos siempre para hacer un All-on-4 es ir a buscar los mentonianos. ¿Vale? Veis aquí la fotografía de cómo buscamos el mentoniano del cuarto cuadrante. Aún así, a pesar de la precaución de buscar los mentonianos, vemos cómo a la semana la paciente tuvo una alteración nerviosa y lo marcamos siempre que la tenemos para poder controlarla. Esto lo veremos en la parte de manejo. Después los implantes colocados, los pilares angulados, como nos ha dicho ya Jesús, ponemos pilares lo más altos que podemos y la sutura. Se toman impresiones y una carga inmediata. Bueno, el caso no tiene más, simplemente era para comentaros cómo en cualquier caso que trabajemos cerca del mentoniano debemos de ir a buscarlo. Vale, veis aquí cómo queda el implante cerquita de los mentonianos. Entonces, cuando trabajamos en estas situaciones, fundamental ir a buscar los mentonianos para poder prevenir tener complicaciones nerviosas. Para prevenirlo también es importante saber, entender que existe mucha variabilidad anatómica en los seres humanos. Es decir, no tenemos todos un único canal dentario único, sino que tenemos pacientes con ramas a diferentes niveles, como veis aquí, o incluso en este estudio que me sorprendió mucho encontrarme, que es de mi propia universidad, de antes de empezar yo a estudiar, hacían un estudio que comparaba en ortopantomografías y tomografías y TACs, ¿no? Tomografías cónicas de haz cónico, en 2.000 pacientes de la Clínica Odontológica de la Universidad de Valencia y encontraron 7 casos, puede ser que hubiera más, pero lo vieron, es verdad que son TACs de otra época, posiblemente con TACs modernos encontraríamos más casos, encontraban 7 pacientes con un canal bífido. Tenían 2 dentarios, con lo cual vemos que hay mucha variabilidad. Entonces podemos, en nuestra planificación quirúrgica, podemos encontrar el canal que es más obvio, pero luego puede haber ramas que lesionemos durante la cirugía. También me parece fundamental, yo a mis alumnos sí se lo recomiendo, que para trabajar en mandíbula posterior no le veo ningún motivo para no trabajar con topes. Es verdad que esto va por gustos y tengo muchos compañeros que esto no les gusta, que les gusta estar fijándose en las rayitas. Para mí no le veo ningún sentido porque pudiendo hacerlo tan cómodo como tener un margen, un sistema de seguridad, un tope que me permita trabajar sin tener que estar preocupándome de mi coronaria, de que me dé un infarto,
pues lo que podemos hacer es, si queremos profundizar más, yo por ejemplo lo que hago es, siempre utilizo el tope 1 superior al implante. Si quiero poner un implante de 8 milímetros, pues cogeré la fresa con topes de 10 milímetros, de forma que puedo profundizar y puedo colocar mi implante subcrestal. Pero si si para poner un implante de 8 tengo 10 milímetros al nervio dentario, pues sabiendo que tengo un tope de 10, voy con más tranquilidad. Sé que me quedaré cerca del nervio, pero no voy a perforar, no voy a atravesarlo. También los están de moda, aunque hace años no era tan habitual. Cuando publicamos este artículo que comparábamos entre implantes cortos y implantes colocados en hueso regenerado, pues no era tan habitual, pero todos sabemos ya lo bien que funcionan los implantes cortos, de 8 milímetros en su día, pero hoy en día ya un implante corto pues es menos de 8, son 7 milímetros, 6 milímetros o 5 milímetros. Entonces, lo que haremos siempre es jugar con ese margen de seguridad de 2 milímetros. Si tenemos 8 milímetros al dentario, no queramos apurar y poner un implante de 8 milímetros. Y luego tenemos, para terminar, la gran duda. Esto se suele comentar, ¿no? Yo no sé si en vuestros países, en vuestras escuelas, esto os lo han contado, y es cómo colocar implantes en zona posterior mandibular, si anestesiando de forma troncular o anestesia infiltrativa. Entonces, os he metido, la respuesta suele ser que ninguna de las dos está mal. La lógica, para lo que no lo haya escuchado, es que se suele decir que si anestesiamos de forma infiltrativa, el paciente mantiene la sensibilidad del nervio dentario y nos puede avisar si estamos fresando en vecindad. Si nos acercamos al nervio, la idea es que el paciente nos avise. Esto puede ser un poco peligroso porque si nos avisa es porque le duele, y si encima se mueve, puede que terminemos de meternos en el canal, que lleguemos a lesionar el nervio por el movimiento del paciente. Entonces, este fin de semana que he tenido tiempo, pues son ventajas de estar aquí aislado y cada uno encerrado en su casa, he podido actualizar la charla y encontré un artículo, aquí no se ve bien la cita, está cortando la presentación. Es una cita de un grupo de investigación de Argentina, de unos compañeros argentinos, publicado en una revista española, pero que está en PubMed, una revista científica muy seria. Y esos compañeros argentinos hicieron muy recientemente un ensayo clínico aleatorizado, un RCT, sabéis que es máximo nivel de evidencia, con 80 casos operados en zona posterior mandibular con bloqueo nervioso, ¿vale?, con anestesia troncular, y 80 pacientes con infiltrativa. Son 80 pacientes, 135 implantes en el grupo de bloqueo y 130 implantes en el grupo de infiltrativa. Y es muy interesante ver que, primero, cuántos pacientes les duele, ¿vale? Con la troncular, únicamente un paciente tuvo dolor durante la cirugía. En cambio, en el grupo de infiltrativa, un porcentaje bastante significativo, pues en torno a un 10%, un poquito más incluso, tuvo dolor y hubo que reforzar. Entonces, si pensamos en la comodidad de nuestro paciente, tendría sentido operar implantes en posteriores con bloqueo nervioso, con troncular. Y además, aún más interesante es ver que dentro del grupo de infiltrativa, la distancia al nervio no nos da pie, no nos permite prever si va a haber dolor o no. Porque en el grupo que tenía dolor, en los implantes que el paciente le duele cuando fresamos, estaban más lejos de media que los implantes que no dolieron. ¿Vale? Me explico, se entiende bien. Están más cerca los implantes que no duelen que los que duelen. ¿Vale? Es que no hay una relación. Lo que también encontramos en este artículo muy interesante es que en el grupo de anestesia infiltrativa, implantes colocados con anestesia infiltrativa, hay una relación entre la probabilidad de dolor y la duración de la cirugía. Cuando la cirugía es obvio, ¿no? En la cirugía que es corta hay poca probabilidad de dolor, cuando se alarga es cuando aumenta la probabilidad. Esto no se daba en el grupo de troncular. Y con estos dos aspectos los autores concluyen, yo creo que de forma muy elegante, un artículo muy sencillo pero muy bien diseñado. Sus conclusiones eran recomendar la troncular cuando se prevé una cirugía larga. En cambio, la infiltrativa es correcta cuando es una cirugía que es corta, porque hay poca probabilidad de tener dolor, tener dolor. Y además, lo que nos interesa para nuestra complicación nerviosa es que el dolor no sirve como síntoma de alarma para prevenir lesiones nerviosas, ya que la proximidad al conducto mandibular
no aumenta, es decir, no da lugar a más dolor cuando hacemos sinestesia infiltrativa. ¿Vale? Entonces, hasta aquí es la mitad de la presentación. Carlos, los asistentes que quieran tener nuestros artículos sobre el tema, con este código QR y la cámara se pueden descargar, tendrán acceso a una carpeta donde tenemos los artículos que hemos publicado en la Universidad de Valencia sobre este tema. Y invitar a la gente a que se quede a hablar sobre las preguntas. Si te parece conveniente, podrías seguir algo más o no, lo paramos aquí y seguimos otro día hablando de... Lo que me quedaría por dar es cómo manejar cuando... Yo creo que es la parte más interesante, la segunda parte, cómo manejar la complicación nerviosa cuando ocurre. Y lo último sería hablar sobre la complicación infecciosa, que es muy interesante. David, vamos a programarlo para la semana que viene, ¿sí? Porque ahora queremos dar paso a los panelistas a discusión, que será 20 o 25 minutos. Muy bien, a ver si hay preguntas. La gente está atenta. Sí, empezamos con las preguntas de los panelistas. Vale, los panelistas, yo no sé cuántas preguntas tendrán porque se lo saben mejor que yo, pero dale, a ver si tiene alguna pregunta Pedro o José. A José lo he traído también para que si alguien pregunta algo muy específico de sus estudios, pueda resolverlo. Primero que todo, quiero felicitarlos por el tipo de presentación, tanto a David, a José, que no lo hemos oído, pero que nos has enseñado el estudio que han hecho en conjunto, junto con Pedro Serrano. Me gustó mucho la forma como que relacionaron la descripción anatómica, por ejemplo, con el hematoma igual y toda la anatomía, y que es tan importante, por ejemplo, lo que tú decías al principio de la presentación, en donde evidentemente todo el mundo en los congresos inclusive en muchos másters le dan más importancia a todo lo que son enfermedades periimplantarias que a todas estas complicaciones que, aunque no son muy comunes, es importante tenerlas presentes porque fíjate que tú nos comentabas del artículo que publicaron que tenían 7 casos con lesiones producidas a nivel de ese divertículo que aparece a nivel del nervio. Quería felicitarlos verdaderamente por esto. Y mi pregunta va más enfocada, como yo sé que trabajan en la universidad, ¿cuáles son las complicaciones más comunes que normalmente encuentran del día a día? O sea, como yo sé que la mayoría de compañeros que están viendo estos webinars son compañeros que se dedican a la clínica odontológica convencional, donde se ve odontología general, donde hay combinación, o sea, no son clínicas únicas y exclusivamente dedicadas a la cirugía. En la clínica universitaria, ¿cuáles son las complicaciones más comunes con las que normalmente se encuentran? La clínica universitaria es una clínica bastante normal. La nuestra, al menos, es una clínica de cirugía bucal, implantología, pero hacemos nuestra prótesis, así que, siendo sinceros, la mayoría de complicaciones son complicaciones protésicas. Aflojamiento de tornillos, rotura de prótesis, así que tenemos una vida muy parecida a la de los clínicos que nos escuchan. O sea que no, afortunadamente estas complicaciones son rarísimas y no nos toca vivirlas porque nos daría un infarto. O sea que nuestra vida en realidad es muy parecida a la de los clínicos que están escuchándonos. No sé si respondo a tu pregunta. ¿El qué? Yo, David, te quería hacer una pregunta, aprovechando la oportunidad. En tu experiencia clínica, en tu experiencia como docente, ¿crees que la experiencia, el tener más experiencia a la hora de operar, a los cirujanos que están operando, a la hora de ganar experiencia, reducimos el riesgo de complicaciones? ¿O ese riesgo, a lo mejor, si nos confiamos, puede ser que asumamos otras circunstancias que nos lleven a otras complicaciones más importantes, o incluso que nos confiemos, ¿no? Que nos confiemos a causa de que, bueno, ya lo hemos hecho tantas veces que no nos pasa nunca nada, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Yo pienso que estas complicaciones que hemos presentado hoy, la nerviosa y la
La hemorrágica, sobre todo, es una lotería. Y las demás es posible que en los primeros casos, los alumnos, por ejemplo, de nuestro máster, los casos los llevan planificados al dedillo, le han dado 10 vueltas, han mirado el TAC, lo han presentado en una presentación, lo han hablado con 3 profesores. Es mucho más difícil que se les pase una medición al nervio, que se les olvide usar topes. En cambio, es verdad que cuando en la vorágine del día a día de la clínica privada, de tener que facturar, de tener que ver al paciente, tienes a otra sala de espera, en esa situación yo pienso que es más habitual que nos confiemos y tengamos una complicación. La complicación siempre ocurre cuando bajas la guardia, ¿no? Si la curva de aprendizaje no es lineal, sino que subes, crees que has mejorado y cuando te crees que eres bueno, entonces te la pegas y tienes que volver atrás y rectificar. Muchas gracias. Gracias a ti. Referido a lo que decía Pedro, sí que es verdad que tradicionalmente se ha hablado de criterio ALARA, de radiación hacia el paciente o de coste económico para no realizar CBCTs, pero ya hemos visto que algunas de las complicaciones que has dicho realmente en un aorto no serían tan evidentes. Entonces quizá habría que cambiar ese criterio, ¿no? Sí, yo pienso que eso poco a poco va cambiando y al final todas las zonas de la boca, vas a poner un implante en zona posterior maxilar, por estudiar el seno tiene sentido hacer un TAC. En la zona maxilar anterior, porque es una zona donde 1 milímetro cambia la estética, TAC o CBCT. En la zona anterior mandibular, para poder estudiar, sería igual la zona que la gente que no ha visto nunca una charla de este tipo, que no conoce el hematoma sublingual, sería la zona en la que estaría más tranquilo, pero es que es una zona donde podemos tener riesgos, como hemos visto, hemorrágicos, y también es una zona donde la cresta edéntula puede ser muy estrecha y para planificar una regeneración hay que tener un CBCT. Y en la zona mandibular posterior, con el dentario, pues lo mismo. Al final, yo pienso que hoy en día, si quieres hacer implantología y garantizar al paciente en la medida de lo posible que es una implantología moderna, el CBCT es un arma ya de rutina. Eso sí, yo pienso que es clave. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí, por la audiencia. Sí, David. Yo tengo una más. Aparte de una pregunta, bueno, primero buenas tardes a todos. David y sus compañeros Pedro y José Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. También dar las gracias a Pedro y a Jorge, que siempre, al otro Pedro y a Jorge, que siempre estáis aquí con nosotros. Y yo quería, bueno, pues agradeceros el tema, ¿no? Normalmente suele ser un tema poco expuesto, del que se habla poco, ¿no? Pero yo creo que es, junto con el diagnóstico, la parte más importante que tenemos que conocer o que debemos de conocer los que nos dedicamos a esto, puesto que el diagnóstico quizás sea la parte más importante y después la parte más importante es conocer las complicaciones para saber qué es lo que tenemos que hacer ante ellas, ¿no? Hoy creo que ha quedado claro que cuando hay una perforación o una lesión de la arteria sublingual, la clínica que presenta está más que clara y luego pues el acudir cuanto antes al hospital, ¿no? Quizás eso nos ayude a poder evitar riesgos mayores, ¿no? Y yo os quería hacer una pregunta, David, que es la siguiente. Los pacientes en los que vamos a colocar implantes en la parte mandibular y esa parte mandibular se encuentra extremadamente reabsorbida, como pasa en muchos casos, ejemplo, personas de alta edad, donde la prótesis total ya no se mantiene o no se soporta con facilidad, acuden muy frecuentemente a nosotros para colocar 2, 4, bueno, no sé, un número de implantes, el que sea, para soportar una prótesis implanto soportada o implanto retenida, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿hay que tener algún cuidado especial o es un caso a diagnosticar y tratar como un paciente normal o como un paciente que no tiene este problema? Los casos que hemos presentado, los dos casos que hemos tenido en Valencia de hematoma sublingual, no considero que estén maltratados. O sea que los implantes, en un caso como el que tú planteas, es un paciente que se merece los implantes, hay que colocárselos. Simplemente es lo que
lo que tú decías del diagnóstico, que es lo más importante, porque justo es que encaja con esto. O sea, la clave de ese paciente es diagnosticarlo, detectar sus problemas de coagulación, detectar que si toma anticoagulantes y poder hacer una interconsulta con el médico para sustituirlos por heparina, si hiciera falta, y sobre todo tener al paciente y programarlo a las 9 de la mañana para tener margen de controlarlo en la clínica, medidas compresivas, hacer una cirugía con un bisturí eléctrico a mano, pues detectar que aunque tenga hueso, porque igual tiene hueso y es una paciente que abre mucho la boca y es una cirugía que es cómoda, pues detectar esos factores de riesgo para poder hacer la cirugía y adaptarnos, tener un poquito más de tensión de la que tendríamos con un paciente sin esas características. Pero por supuesto que hay que operarlo como un paciente más, simplemente haciendo un buen diagnóstico. Esa es mi opinión, no sé, Pedro y José lo que opinarán. A mí, Sí. si me lo permitís, desde el punto de vista anatómico puro, ¿vale? Cuando tenemos una reabsorción muy grande, la anatomía de la zona cambia completamente. Es decir, hay ciertos contrafuertes, hay ciertas estructuras que soportan las fuerzas del cuerpo frente a un impacto o incluso frente a la oclusión, que se mantienen en el mismo sitio. Es decir, la línea oblicua interna se mantiene en el mismo lugar y lo que se resuelve es el proceso alveolar. Entonces, todas estas estructuras quizás se acercan más a la zona de rehabilitación o con nuestra rehabilitación o con nuestros implantes invadimos huesos basales o incluso invadimos unos huesos corticales con una vascularización muy diferente y no tan receptivos. Entonces, a la hora de tener un hematoma o una hemorragia, es mucho más difícil de controlarlo, sobre todo en un sangrado intraóseo. Eso desde el punto de vista puro anatómico. Ya todo depende de los factores personales que tengamos, los factores concretos del paciente que tengamos delante, claro. Referido también a la anatomía, se ha comentado que normalmente ocurría estos casos en implantes de 15 milímetros, pero sí que es verdad que en el caso que publicamos, uno de los implantes era de 11,5, porque era un caso con bastante atrofia. Entonces sí que es verdad que en esos casos hay que tener especial cuidado a la hora de diagnosticar. Y también, mientras estábamos buscando la bibliografía para publicar ese artículo, encontramos otro caso con un implante de 12 milímetros. Entonces parece que ese umbral que estaba claro que había antes se está un poco difuminando. Ya en esos casos sí que pueden aparecer esas patologías. Lo único que hay que tener muy claro es que realmente no hay que ir tampoco con miedo porque es una patología muy rara, pero hay que diagnosticarla. Es decir, la apófisis geni y la apófisis donde se inserta la lengua permanece en el mismo sitio. Lo que hemos perdido es parte del proceso. Entonces, no es cuestión de la longitud. El factor a tener en cuenta no es tanto la longitud, sino el hueso que se ha reabsorbido. No es un factor de longitud de implante, sino es de pérdida de hueso. Vale, muchas gracias. A ti, Jesús. Y yo quería invitarte como panelista para que nos contaras, porque tú has colocado más implantes que nosotros probablemente juntos. Entonces, si tú has tenido alguna complicación de este tipo, de que te haya dolido el corazón, o tú es que con el diagnóstico lo haces muy bien. Bueno, yo hago el diagnóstico como todos. A veces bien y a veces no tan bien. Y a veces diagnosticas y luego te equivocas al trasladar lo diagnosticado a la boca, ¿no? Porque a veces pues no es tan fácil como parece. Yo he tenido en mi experiencia profesional solo 2 invasiones del nervio dentario. Una, que hemos colocado un implante en un diente número 36, ese implante fracasó de forma temprana, probablemente fuese un fracaso pues provocado por algún acto de la cirugía, no fue un fracaso tardío. Entonces, en ese mismo lecho, cuando el paciente vino que se movía el implante, retiramos el implante, o sea, retiré el implante, fresé a mayor diámetro y un poquito más de profundidad. Y bueno, aparentemente tenía distancia suficiente para fresar un poco más de profundidad, el motivo que fuese. Rocé o toqué, no sé cuánto ni cuánto no, evidentemente, la cortical o la zona o el dentario. Y durante 6 o 7 meses, pues hubo una parestesia, pero luego se recuperó. Y después
haciendo un despegamiento, o sea, haciendo, pues bueno, la apertura de una cirugía con colgajo y yendo a buscar el callado del bucle del mentoniano, pues sin querer se seccionó, pero literalmente. O sea, estaba despegando con el pelostótomo con todo cuidado y de repente hizo plan, se rompió. Y bueno, eso claro, no se recuperó. ¿Qué es lo que he hecho? Pues explicarle en ese momento al paciente lo que había pasado, el error que yo había cometido. No me lo he callado y he dicho a ver qué pasa mañana. Pues mire usted, estaba haciendo esto y de una forma desintencionada, no intencionada, pues me ha ocurrido esto. Y tanto en un caso como en el otro, pues los pacientes lo entendieron. La persona en la que se seccionó el nervio lo entendió mejor que la otra persona. De todas formas, a mí no me pasó nada o sea, quiero decir, no tomaron ninguna acción legal contra mí, todo lo contrario, son gente que siguen viniendo a la consulta y que lo único que he hecho es pues explicarle lo que me había sucedido, que puede ocurrir, claro, cómo no. Y con relación a la arteria sublingual, pues no me ha ocurrido nunca, no me ha ocurrido nunca. Ni quiero que me ocurra, Dios mío, eso tiene que ser terrible. De cualquier forma, yo creo que ahí forma parte muy importante del juego la prevención, el ser cauto, el no ir al límite, el tener unos márgenes de seguridad, a mi entender. Y a veces, pues, también un poco el factor fortuna que hablabas hace un momento, ¿no? Pues yo qué sé, no me ha ocurrido, no os puedo decir. Está claro que si operamos a diario, operas cordales, pones implantes, haces cosas, pues lo más normal es que tengas algún tipo de complicación, ya sea nerviosa o algún tipo de complicación hemorrágica. Lo importante es estar bien formado y poder resolverla en la medida de lo posible. Claro. Eso, el que torea, al final, el toro te roza, por algún lado te coge. Siempre Entonces, toca. no hay que evitar, no hay que mirar a otro lado, sino hay que ser consciente de que estas cosas están ahí. De todas Sí, formas, muy importante. Es muy importante lo que ha dicho Jesús, de que hay que avisar al paciente de lo que ha ocurrido, sobre todo en el hematoma sublingual, por lo que hemos comentado ya de que se puede retrasar unas horas. Entonces, si hemos pensado que no ha ocurrido nada o que lo hemos podido controlar en el momento, si hay que avisar al paciente que si se le hincha, que acuda de urgencia al hospital. Simplemente eso. Bueno, después, algo que sí me ha ocurrido muchas veces fueron los típicos hematomas del principio, ¿no? Algo que se resuelve solo, eso. Pues noto una diferencia y no quiere decir que probablemente sea esta la causa, ¿no? Pero nunca me ha ocurrido en pacientes con los que he hecho cirugía guiada. Los hematomas, el típico hematoma que sale después de un día o de 2 días o de 3 días, 3 días ya no tanto, pero sobre todo un día o 2 días después de la cirugía. Al hacer técnicas mínimamente invasivas o menos invasivas, en mi caso nunca me ha ocurrido. Es como el dolor, es infinitamente menor. Pero bueno, puede ser casualidad. Puede ser casualidad. Más que guiado, si es sin colgajo, ¿no? Supongo flapless. Claro, siempre transmucoso, sí. Cirugía transmucosa, sí, me refería a eso. Ahí sí que necesitas unas buenas pruebas complementarias para no meter la pata porque no estás trabajando sin ver exactamente, ¿no? El sangrado que tienes debajo, pero sí que es muy interesante todas las nuevas técnicas que aparezcan y todo, siempre que eviten complicaciones, muy interesante. Yeah. No sé. Sí, buenas tardes. David, ¿te parece si pasamos a las preguntas? Sí, claro. A ver, primero quisiera enviar un saludo hay un doctor que nos sigue desde Francia. Yo estoy siguiendo la mayoría de seminarios y siempre nos escribe agradeciendo. Es el doctor Gontaría Alexandre. ¿Sí? Así que le enviamos un abrazo. Pregunta, para el doctor Balaguer, para evitar el sangrado de la arteria lingual al colocar implantes, ¿qué recomendaciones da para evitarla?
Lo primero, de lo que ya se ha comentado, el diagnóstico, pues yo ya no pongo implantes sin haber realizado un CBCT previo. Depende de la localización, tendrás que dejar más distancia de seguridad a la estructura anatómica que quieres evitar. Y también, como ha dicho Jesús, desde hace unos años, muy pocos, seguro mucho menos que él, estoy recurriendo también bastante a la cirugía guiada, que también te puede ayudar en estas situaciones. Lo que pasa es que sí que es verdad que no es necesario tampoco para evitar esta patología concreta. ¿Entendido? A ver, para el doctor David Peña Rocha, ¿qué pasa si colocamos un implante y al día siguiente nos refiere el paciente que tiene adormecimiento mentoneano? ¿Cuál es el procedimiento? Claro, después de la prevención que hemos visto, vienen como 15 o 20 diapositivas sobre los protocolos de cómo manejarlo. Entonces, me llevaría otros 20 minutos con la presentación. Por eso te preguntaba. Yo pienso que lo mejor es convocar a la persona que pregunta a que cuando me deis otro día lo vemos, sea lo primero que veamos en el siguiente webinario. Perfecto. Pregunta, ¿tenéis experiencia en exéresis de tipo granuloma piogénico que haya salido posterior a la colocación de implantes? Si hemos tenido algún caso, sí. Pero no es una complicación, pero temprano. Inmediatamente después de colocar implantes, no. No. O sea, hacer la cirugía que te salga como complicación quirúrgica o posquirúrgica, no. No sé, Pedro. Sí. Otra pregunta, David. ¿Cómo maneja de los casos de déntulos en los que el nervio incisivo no está atrofiado y duele al fresar en su cercanía? Tenemos siempre un porcentaje de fracaso de la técnica anestésica. Claro, ahí lo que haríamos es si no hemos hecho una troncular, hacer una troncular. Y luego yo también, al menos, seguro que Jesús tiene mucha más experiencia, pero los pacientes, cuando duele el hueso, cuando estamos fresando, yo suelo ver dos motivos. O que hemos hecho una infiltrativa y podemos hacer una troncular y que sea más profunda la anestesia, pero sobre todo se da en casos en los que en la zona ha habido una infección y una inflamación. Incluso muchas veces, si lo hacemos inmediatamente después, una perimplantitis, una periodontitis apical en un diente muy marcado que ha tenido dolor el paciente, cuando lo quitamos y si quedamos con un implante inmediato, seguro que duele. Pero es que incluso a veces quitas el implante que ha tenido tanta inflamación, o quitas el diente con tanta inflamación y esperas un mes o 2 meses y cuando entras sigue habiendo una hipersensibilidad en la zona. Entonces no hay mucha solución. La verdad es que es una cosa que si Jesús tiene resuelto, a veces estás fresando y el paciente le duele y al final no sabes cómo proceder. No tengo una solución para ello. No sé si Pedro lo tiene resuelto. Pedro, ¿qué opinas? ¿O Jesús? Pues mira, yo con relación a estas complicaciones suele pasar lo que tú has dicho, o que la técnica anestésica no es la adecuada y no hace el efecto suficiente, o que el lugar donde se va a colocar el implante ha sufrido previo un proceso inflamatorio o lo tiene, aunque no sea agudo. Después hay otra cuestión que también hay que tener en cuenta y que es importante, que es el tiempo quirúrgico. Hay veces, y nos pasa, sobre todo cuando hacemos arcadas completas, que hacemos una técnica anestésica y pensamos que ese efecto va a durar 1 hora o 2. Hay veces que las cosas se prolongan, se complican, el hueso tiene una densidad distinta a la que habíamos imaginado, no logramos, nos retrasamos, se nos atasca algo y el paciente, pues claro, pasa el tiempo y el efecto hay sangrado, que también disminuye el efecto anestésico, el estrés de la cirugía, el paciente está en una situación que aunque confiado en nosotros, yo quiero pensar que todo el mundo está, cuando tú dices, ¿cómo te encuentras? Y siempre te dicen lo mismo, nervioso. Entonces, pues todo esto ayuda a que el efecto anestésico, bueno, pues sea menor. Pero en principio, si nos encontramos con un paciente sano, yo creo que esto no debería ocurrir. Quizás cuando ocurre es cuando alguna cosa de estas
pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos arcadas completas, pues no hacer un colgajo completo de un 7 al otro 7. Anestesiar la mitad de la boca, tratar o colocar los implantes en la mitad de la boca, suturar, dejar descansar al paciente 4 o 5 segundos, minutos, que se enjuague, y después de esos 4 o 5 minutos anestesiar la parte contraria, o sea, la parte, si hemos hecho primero la parte derecha, pues anestesiar la parte izquierda y a partir de ahí seguir con la cirugía. Digo, como algún tip que pueda ser útil, porque a mí me ha pasado y que nos pueda ayudar en esto. Estoy de acuerdo. Sí. Hay una pregunta recurrente acerca de medicación. ¿Fármacos que recomendarían si producen parestesia por laceración del nervio? También está en la parte de manejo. Yo, si quieres, hago adelantos y spoilers, pero no sé, como me digáis. Yo puedo, porque además estaba revisando este fin de semana sobre pues, la vitamina B, los efectos que tiene, si es verdad o no. Entonces, ¿lo puedo contar o lo puedo contar el próximo día? Te queremos Mejor ver de nuevo, David. Próximo. El próximo día. Lo dejamos para el próximo. Es que la parte más interesante es cómo manejarlo cuando ocurre, claro. Yo lo entiendo. Lo dejamos para la siguiente sesión. Sí. A ver, hacemos una última pregunta. Hay una pregunta que es un poco interesante. Dicen, si el hematoma es inmediato en el sillón, ¿podrías mantener abierta la vía aérea con un Guedel? ¿Así es? ¿Guedel? Mientras lo trasladas al hospital. Un tubo. Guedel. Mientras lo trasladas al hospital. Sí. A ver, no va a pasarte, afortunadamente no es tan rápido. Lo que haces es, si te ocurre en el sillón inmediato, lo primero que haces es compresión. Una gasa, tu dedo, aprietas, drenas, que salga la sangre, ¿no? Y si se te complica, te va a dar tiempo, te vas corriendo al hospital. Si tienes un Guedel y lo pones, pues, claro, bien. Lo que pasa es que muchas veces en el momento de tensión, para el dentista que no está habituado, pues es más fácil llamar a una ambulancia o irte al hospital y estar más sobre seguro. Pero bueno, si tienes preparada la clínica y tienes para poder intubar tú, pues podrías, claro que sí. Bueno, David, José Carlos, Pedro, muchísimas gracias por vuestra ponencia. Muchísimas gracias también al doctor Jorge Delgado y al doctor Pedro Pablo, que nos acompañan siempre. Y claro, gracias, por supuesto, al doctor Jesús Pato. ¿Hay tiempo para una pregunta? ¿Puede ser, César? Sí, por supuesto, claro. Sí, mira, yo hablando de mi experiencia, bueno, varias cosas que me gustaría. Primero, felicitar a los ponentes, sobre todo ha sido muy claro, muy conciso. Me han encantado las imágenes de las disecciones, han sido brutales. Y respecto al tema de la anestesia, yo en mi experiencia, cuando hablamos de infiltrar o hacer troncular, pues yo llevo muchos años que solo infiltro y después para reforzar la anestesia siempre utilizo pues una superióstica, ¿sabes? Que nos va a prolongar el tiempo de acción de la anestesia y va a hacer mucho más efecto. Y si hay que hacer dientes, que sabemos que vamos a programar la cirugía, que hay que hacer pues extracción, pues siempre 2 o 3 días antes es bueno dar antibióticos, ¿no? Para que eso esté, digamos, esos granulomas varíe un poco el pH que hay y la anestesia tenga mayor efecto. Y después, respecto al tema de las prolongaciones de la arteria sublingual, pues yo me he enfrentado pues, a bastantes casos, porque hay veces que, bueno, hoy en día pues intentamos darle solución a todos los pacientes y estamos viendo pues gente muy mayor, muy atrófica, que en otros tiempos aguantaban con la completa, pero hoy te requieren pues una solución, ¿no? Y entonces a veces pues no hay, lo importante, como siempre decimos, es hacer un buen diagnóstico, pero hay veces que tú ves que esa prolongación, pues tienes que colocar los implantes ahí porque no queda otra, ¿sabes? Hay gente que es muy atrófica y yo en mi experiencia creo que todas las complicaciones que hay de sangrado son más por el despegamiento que por si tú introduces un implante dentro del canal. Si comprimes la arteria, yo jamás he tenido ningún tipo de complicación y sabiendo dónde estaban las prolongaciones de la sublingual, he fresado, he colocado los implantes, he tenido al paciente pues horas, ¿sabes? Lo mando a una sala que tengo aparte
para esperar y ver la evolución y jamás he tenido ningún tipo de complicación. Lo que sí que creo es que puede ser en el despegamiento, que a veces si uno no se fija puede romper, generar mayor trauma, cerrar con mucha tensión y que de ahí sí que pueden venir las mayores complicaciones. Vamos, yo es por lo menos lo que he visto en mi experiencia. Me parece todo muy acertado. Tanto los antibióticos antes, lo del colgajo, como es una evidencia científica tan baja, o sea, son todo casos clínicos, nivel de evidencia nada inexistente, es muy posible que todos ellos hayan hecho despegamiento amplio y nuestros casos también eran con colgajo, así que ¿por qué no? Es muy posible que haya... aislar un factor solo, pues es complicado. Entonces, me parece muy apropiado. David, para cerrar la sesión, te leo un comentario con spoiler. ¿Puede ser? Ok. A ver, dice, muchas gracias al Implant y a los doctores. Genial presentación y ciertamente muy necesaria, incluso para cirugía básica. Mil gracias. Para el tratamiento de lesiones, cuando comprimimos el dentario inferior, sería buen protocolo una inyección intramuscular de corticoides, más 3 días de corticoides orales, más complejo vitamínico B, hidroxil. Saludos desde Segovia. Pues saludos al compañero, que lo que hacemos, ante la mínima duda de que haya una lesión, de que el implante pueda lesionar el nervio de forma directa, es retirar el implante. O sea, lo primero que hacemos es retirar el implante. Y todo lo demás lo hacemos. En la mayoría de ocasiones, el daño nervioso es por la compresión. Si tuviéramos 100 casos, 90% sería por la compresión del hematoma, de la inflamación que comprimen el nervio. Entonces se va a resolver con el tiempo, y si le ayudamos con antiinflamatorios, tanto AINES como corticoides, pues más rápido se irá la isquemia, la compresión y la isquemia del nervio. Pero ante la mínima duda, retiramos el implante. Hacemos un CBCT nuevo, hacemos la acción del implante con el canal, y si tenemos cualquier duda, retiramos. Más vale entrar al cabo de 2 meses y volver a poner el implante, que asumir el riesgo de que el implante esté perjudicando. Lo contaremos en más detalle en el próximo webinario, si os parece. Bueno, pues te tomamos la palabra, David. Desde Movimiento Galimplant, reiterar de nuevo el agradecimiento a todos vosotros por acompañarnos y también a todos los asistentes. Y bueno, comentarles que mañana a las 7 tendremos de nuevo con nosotros al doctor Alberto Fernández y que la semana que viene contará con nueva formación, entre ellas el doctor David Peñarrocha, que ya le hemos tomado nota y ya lo tenemos ahí apuntado. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muy bien. Pues Buenas mañana. noches. Chao. Hasta luego, buenas noches. Buen día. Buenas noches, gracias. Feliz Jueves Santo. Exacto. Por fin descansar. Hasta luego. Yo estoy aquí en mi hotel disfrutando las vacaciones. Tienes que rezar, Jesús. Nada, Chao. adiós. Chao, chao, chao. Hasta luego, buen día a todos.